Bienvenidos a un podcast más de la serie de Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Les saluda Carlos González. Hoy estaremos hablando de la problemática de las adicciones. En nuestro canal de YouTube hay un video titulado Liberado del infierno de las drogas, que es una entrevista hecha por un medio televisivo a alguien quien logró salir de esa tragedia. Esa persona ahora es operador terapéutico en adicciones, es decir, colega mío, y ayuda a otras personas a salir de ese infierno. Hoy el invitado es ese alguien. Se llama Lester, que lo tenemos vía Zoom. Adelante, Lester. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Lester. Bueno, y como escucharon, Lester me llama Mauricio, pero es que ese es mi segundo nombre y él está acostumbrado a llamarme así. Para iniciar, Lester, cuéntenos su testimonio. Cómo usted, cayó en ese mundo tan terrible de las adicciones en el cual desgraciadamente muchas personas están cayendo y cómo logró salir adelante. Yo comencé a los 8 años a probar el alcohol. Mi abuelito de Kingston, Jamaica, me regaló el primer trago de leche con Valdespino. Y ese primer trago a mí me generó una sensación de placer. Yo creí que no era alcohólico cuando yo comencé a probar el primer trago. Comenzaron esos intervalos de momentos placenteros y después de un largo sufrimiento. Ya a los 16, 15 años, 17, 18 años, tenía serios problemas con el beber y con otro tipo de sustancia, pero no me daba cuenta porque era un ignorante de mi propia ignorancia. Después de ahí comencé una larga carrera que duraron 28 años consumiendo alcohol y otros tipos de sustancia y pongámosle casi todo tipo de sustancia. Pero la problemática mía siempre fue el beber, esa pérdida de control que vino el uso, el abuso, después de ahí se generó una obsesión y la obsesión me truncó la vida, esa idea fija, incrustada en la mente y en el espíritu, que pasa todo entendimiento humano, el llanto de una madre, el llanto de un papá, el llanto de la sociedad, el llanto de los amigos, el llanto de la mujer, todo absolutamente pasó eso. Yo solo quería beber y seguir bebiendo y seguir bebiendo y me convertí en una persona errática. Estaba deambulando por las calles, por las ciudades. Tuve muchas paradas forzosas, pero eso no me bastó. Tuve que quedar como un desecho humano, tuve que estar como una piltrafa humana, tuve que sucumbir hasta las planchas del infierno, donde me llevó el diablillo del alcohol. Me generó pérdidas de trabajo, familia, tuve que dormir en un caño, tuve que deambular zona roja, tuve que estar en muchos lugares como en Bluefield consumiendo también, en una cárcel, tuve que estar en un hospital y tuve que darme cuenta lo que era el flagelo. Tuve que sucumbir hasta lo más profundo, hasta las tinieblas, a estar ahí en las planchas del infierno y después no me daba cuenta, tuve que arrastrarme por el alcohol me decía robe, humíllese, arrástrese y todas esas cosas que me pasaron a mí fueron muy terribles, 3 balazos por consecuencias, tuve que robar patológicamente infundado por el alcohol y tuve que hacer tantas cosas, pero tantas cosas por esa obsesión pertinaz que estaba incrustada en la mente y en el espíritu y era una lucha entre fuentes negativas, entre las tinieblas, ¿verdad? Porque siempre estuve siempre esclavo de lo que era el alcohol y las otras sustancias. Me costó dejar de beber, me costó dejar de consumir sustancia y tuve que pagar casi el precio
de casi mi propia vida. El alcohol me arrastró, me humilló, tuve que orinarme en mis propios pantalones, tuve que defecarme, ¿verdad? Tuvieron que, muchas personas tuvieron que intervenir para poderme sacar el miembro, para poder orinar. Tuvieron que limpiarme las partes íntimas porque no podía hacerlo por mis propios medios. Aparte de eso, estar internado 2 años en un hospital psiquiátrico condenado a morir como un despojo humano, porque ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la ciencia, nada, absolutamente nada, la familia realmente no podían hacer nada conmigo porque esa obsesión era una posesión demoníaca que yo sentía y no podía dejar de beber. Bebía por todo y bebía por nada, consumía por todo y consumía por nada. Consumía por mis problemas mentales, por mis problemas sentimentales, por mis problemas emocionales, ese vacío existencial que me hizo pedir migajas, esa obsesión me quitó estudio, familia, bienes materiales, que me cerraran las puertas en la casa, estar en una prisión, estar comiendo en una acera, comerme un pollo lleno de gusanos, sacarlo de una bolsa de basura. Y todas esas situaciones tuve que llevar mucho frío afuera, tuve que llevar mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces yo lo que hacía era, bebía para sentir un placer y también consumía otros tipos de sustancia para sentir un placer, pero ese placer se me convirtió en un largo sufrimiento. Tuvieron que intervenirme en 2 ocasiones en el hospital psiquiátrico con un aparato que le llamaban en ese entonces TEC-DEC, que lo prohibieron, solo así lo conocía yo en ese momento, como TEC-DEC, y callejeramente le llamaban el famoso maquinazo. Entonces, ¿cómo después, por una sustancia que tenía un costo de 500 colones, yo tuve que denigrarme, prostituirme ocultamente para poder conseguir esos 500 colones o para poder conseguir una copa de alcohol para mezclarlo con boli o alcohol de 90 grados, para poderlo mezclarlo? Y me quedó el cerebro totalmente, un cerebro mojado, se me vino, era el cerebro de tanto consumo, de tanta sustancia, de tanto alcohol, y me intervinieron con un maquinazo, 2 maquinazos, y eso era un electroshock de 500 watts de energía. Ahí sentí lo que era una terapia de choque, yo creí que iba a morir. eh, el alcohol me robó mi propia voluntad, era como un papel al viento y ¿qué no hice por beber? ¿Qué no hice por mi semerendo ego inconquistable, por esa debilidad humana? Pero siempre hay una oportunidad, Mauricio. Sí, y en tu caso, bueno, saliste adelante y más bien ayudas a otras personas. ¿Qué te motivó a convertirte en operador terapéutico en adicciones? Al parecer esta enfermedad, que es una enfermedad de la mente, del cuerpo y del espíritu, ¿verdad? Eso me generó a mí de que si yo pude salir de lo más profundo de esa oscuridad, ¿por qué no compartir esa calamidad, convertirla en fe, transmutarla y poderla compartir con la sociedad, con los muchachos jóvenes ahora que esto es una enfermedad que poco a poco está cogiendo casi a todo el mundo? Y me llamó muchísimo la atención que si yo estuve ahí arrastrado, humillado, en las calles de San José, si estuve en una zona roja, si estuve comiendo de la basura, y si ese poder superior me dio la oportunidad de poderme liberar de esa pertinaz obsesión, ¿por qué no compartir el conocimiento? ¿Por qué no compartir esas experiencias tan devastadoras? ¿Por qué no convertir esa calamidad y ahora ser parte de una comunidad y poder compartir la experiencia para que muchos jóvenes
y muchas muchachas jóvenes también puedan darse la oportunidad, así como un día de esto, yo me di la oportunidad para poder compartirla a los demás un día a la vez. Bueno, y eso también te ayuda en tu propio proceso de recuperación, ¿verdad? Que se va a mantener toda la vida. Porque uno no puede decir, ya me curé. Como dicen los alcohólicos anónimos, lo que hay es una suspensión diaria de la condena, pero hay que estar trabajando diariamente. No se puede uno descuidar. En el centro de rehabilitación donde yo estuve estudiando, decía uno de los profesores que quien no está trabajando en su recuperación está trabajando en su recaída. Entonces, este proceso de ayudar a otras personas ayuda a la persona que está en rehabilitación también a mantenerse sobria. Y bueno, yo soy un gran creyente de la logoterapia que dice que el ser humano está buscando un sentido para su vida y entonces esta ayuda a otras personas le da a uno un sentido de vida. Ahora bien, hablas de adicción, hablas de obsesión, que son dos cosas que están intrínsecamente ligadas. ¿Qué nos puedes contar sobre estas dos palabras? Lo que es la adicción está definida por la psiquiatría, por lo que es la Organización Mundial de la Salud, como obsesión y compulsión. La compulsión fue lo que a mí me llevó a estar en un caño, ¿verdad? A estar consumiendo porque se desataba dentro de mí una máquina infernal que cada vez que yo hacía contacto con algo que alterara mi estado emocional, yo sucumbía y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa porque se desataba la obsesión, que es la idea fija por esa sustancia, y lo que es la alergia física, que cada vez que yo probaba un trago o una sustancia, me llevaba hasta las gradas de la locura y de la muerte. Más por la gracia de un poder superior, Mauricio, yo no sé cómo estoy vivo porque no fue por gracia mía ni por ningún ser humano. Fue un poder superior que me pudo liberar de esa obsesión. Vino lo que es el uso del abuso, me genera la obsesión y la obsesión me genera una consecuencia de por vida que ahora usted decía que es incurable. Yo no puedo probar absolutamente nada que altere mi estado emocional, ya sea alcohol, sustancias prohibidas o sustancias no prohibidas. No puedo absolutamente porque estoy condenado a morir por esa suspensión diaria a una sentencia de muerte. Sí, la adicción se apodera de la persona. Una vez escuché que alguien decía que le secuestra la mente. A esa persona está totalmente concentrada en el consumo, que para una persona que no tiene una adicción le cuesta entenderlo. Ahora que hablaba del tema de la familia, que por supuesto también se ve afectada, muchas veces se preguntan, pero ¿por qué no puede dejar de consumir? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Cómo es que no se da cuenta de que está causándose daño, que nos está causando daño? Pero sin embargo, esa obsesión, ¿verdad? Que yo no la he vivido, pues debe de ser algo verdaderamente terrible. Es más, yo lo veía en un documental sobre adicciones, la persona se ve prácticamente obligada a consumir, se ve totalmente desprovista de su voluntad y se convierte en un esclavo de la droga. Entonces, hay personas a las que les cuesta creer que una persona que padece una adicción no pueda elegir, pero realmente le cuesta muchísimo, no es posible, ¿verdad? Necesita mucha ayuda para entonces poder poco a poco ir superando esos deseos de consumir, ¿verdad? El famoso craving, esos deseos de consumir, pero que sí es muy complicado para una persona en adicción el poder superar eso, ¿verdad? Necesita toda una ayuda, toda una terapia para poder entonces superar ese deseo de consumir. Ahora bien, también comentaba al principio que desgraciadamente muchas personas pues están cayendo en tema de adicción. Hace un tiempo, bueno, Lester me ha mandado un video acerca de unas personas en una embarcación, creo que era como un yate, algo así, que habían consumido una droga que habían echado sobre, creo que una pizza, ¿verdad? Si no, bueno, que Lester me corrija, y que quedaron ahí inconscientes, tuvieron que llegar a auxiliarlas. También vi que habían puesto un video en TikTok sobre zombies en Costa Rica, o sea, personas que están actuando como zombies por el consumo de fentanilo.
que parece que ya desgraciadamente se está vendiendo en nuestras calles. ¿Qué nos puedes contar acerca de la situación actual de la adicción en nuestro país? Vemos, Mauricio, que esto se va agravando cada día más. Las adicciones nos están ganando la partida, ¿verdad? Como esa posesión, ese secuestramiento que hay contra los jóvenes y contra la sociedad por la ignorancia de lo que no saben en lo que se están metiendo, ¿verdad? Porque con esos vacíos existenciales que los pensamos llenar con lo que es algún tipo de sustancia, se pagaron esas vidas allá en ese yate que te había mandado un video, que es lamentablemente la familia dirá ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Verdad? Y no se dan cuenta que cuando se prueban esos tipos de sustancias psicoactivas y se comienza a estar ahí en ese enamoramiento, Mauricio, le digo una cosa, muy difícil salir de ese mundo de las adicciones si no hay una intervención por medio de trabajadores sociales, por medio de lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Por medio de lo que hemos aprendido para darle un acompañamiento a la persona, pero si la persona no quiere, Mauricio, si no ha tocado un fondo, quizás muy difícil, por más que quiera, Mauricio, hay personas que no pueden dejar de consumir porque es tan grande la obsesión, porque solo el que está ahí, Mauricio, solo el que sabe lo que es estar ahí con algo que le genera tanto placer, que le altera los estados dopaminérgicos, ¿verdad? Es tan difícil, Mauricio, pero difícil salir. Mientras que se mantenga la persona en una zona de placer y en una zona de confort y no esté en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, su vida siempre va a estar guindando de un hilo. Porque un descuido, Mauricio, y probablemente paga con su propia vida. Es que ese es el problema, hay falta de comprensión acerca de la enfermedad. Yo trabajo mucho con los familiares y lo primero que hago es explicarles qué es una adicción. Porque eso es lo primero, que hay que conocer al enemigo, que el enemigo no es la persona que la padece, es la adicción. Entonces, para que comprendan que esa persona está realmente atrapada. Se espera un comportamiento racional de una persona que no es racional. Se espera que actúe de una forma normal y no, esa persona, pues su cerebro va cambiando, se va transformando, su mente también, de manera que únicamente, pues vive para el consumo. Todo lo acomoda para su consumo. Este tema de la obsesión para alguien que no lo ha padecido, pues es muy difícil de entenderlo. Es más, me imagino que debe ser algo muy complicado. Como digo, yo pues no he tenido esa situación, pero debe ser algo terrible porque yo veo las cosas que hace una persona por el consumo. Bueno, ya nos contaste de varias cosas que hiciste y he escuchado a tantas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que una persona llegue a esto? Si uno no llega a entender eso, pues igual no va a entender a la persona con el problema de adicción, ¿verdad? Porque entonces va a pensar que lo hace porque quiere, por una decisión, pero la persona no decide. Y también ahora lo decías, después ya llega incluso a dejar de ser placentero, porque precisamente la percepción del placer va disminuyendo. La percepción del placer en general, no solamente el placer de esa droga, y ya la vida incluso llega a ser vacía, a que nada te haga gracia. Entonces, ¿cuál es la solución que buscan muchos? Pues de buscar una droga más poderosa. Entonces, la persona se sigue destruyendo. Ahora bien, como terapeuta, me cuentas que estás trabajando mucho el tema de las 5 heridas del alma. Entonces, tal vez para que nos cuentes un poco sobre ese tema. Mauricio, las 5 heridas del alma tienen sus máscaras. En el caso mío personal, Mauricio, yo vengo con un rechazo. Ese pensamiento lo tengo desde niño y me genera una máscara que es de la huida al dolor y al sufrimiento y me da una personalidad y un carácter al ser sensible ante el sufrimiento y por medio de esa herida me vuelvo una persona, ¿verdad? Que siempre está buscando la aprobación de los demás y que todo lo quiere hacer perfectamente y me lleva al narcisismo o me lleva a lo que es a la neurosis, el autoodio que tengo de mí mismo y a buscar de una u otra manera
hacer cosas para quedarle bien a los demás, pero yo no me daba cuenta, pero tuve que entender que esa herida desde niño la tengo muy enmarcada en mi vida. Sí, de hecho, para que se dé una adicción tienen que darse una serie de circunstancias a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel familiar. Y cuando se dan todos estos factores de riesgo juntos, entonces es cuando nace una adicción. Algunos pensarán que estamos presentando un panorama muy oscuro y que no es posible salir adelante. Sin embargo, sí hay solución, y ahora lo decía, se ocupa una ayuda interdisciplinaria, pero ante todo, la disposición de la persona para poder salir adelante. Sin eso, no se puede hacer nada. Mucha gente, y por lo que escuché, ese también es tu caso, tiene que tocar un fondo para lograrlo. Tiene que sufrir mucho para poder entonces darse cuenta de su situación y hacer algo al respecto. Sin embargo, vieras que, como te contaba, yo trabajo mucho con las familias, les cuesta soltar a la persona con adicción, precisamente porque quieren protegerlo, quieren evitar que sufra y es comprensible. Pero sin embargo, pareciera que esa es la forma más común de que a una persona con una adicción se le despierte la conciencia y haga los cambios necesarios. ¿Qué opinas al respecto? Mauricio, en el caso personal, te cuento esto, por experiencia. La familia, mi madre, los seres queridos me comenzaban a etiquetar. ¿Por qué Lester se convirtió en una persona así? ¿Por qué Lester tomó esa decisión? ¿Por qué Lester se juntó con esas personas que no tenía que juntarse? Entonces, la familia comienza a culpabilizarse también ellos mismos. ¿En qué habré fallado yo? ¿En qué habré hecho mal yo para que mi hijo o hija anden en esa situación y no nos damos cuenta que era una decisión que yo había tomado? Hasta que tuve que tocar, como lo hablaba usted, un fondo, ¿verdad? Que tuve que tener mis fibras a nivel emocional, mi ego se me tuvo que quebrar, la droga, ¿verdad? Me lo tuvo que quebrar las sustancias y me lo tuvo que quebrar lo que es el alcohol para poder llegar y buscar ayuda. Porque si el alcohólico quiere, él puede, pero hay circunstancias de esa obsesión que es tan fuerte que, Mauricio, no hay un poder humano, ni el llanto de papá, ni el llanto de mamá, ni el llanto de una esposa, ni la mujer, nada, porque es más poderoso el placer que genera por esos vacíos existenciales lo que es consumir un tipo de sustancia. Entonces, lamentable, porque la familia, en el caso personal, querían consolarnos. Pero Mauricio, pero ¿cómo me van a querer consolar si lo que yo quería era buscar un placer inmediato por mis carencias afectivas y también porque venía muy enmarcado, más que vengo con una herida del abandono? Y cuando uno viene con esa herida del abandono desde el vientre de la madre, que mi papá nada más estuvo con mi mamá en esa parte de la parte sexual, nada más, entonces desde el vientre de la madre vengo ya rechazado. Vienen muchos factores, se me generaron tantas cosas, a mamá le aplaqué sueños, le quité sus ilusiones y cuando ya comenzaba los patrones de conductas adictivos y los patrones de conductas de personalidad como los pensamientos, sentimientos y emociones, Mauricio, vieras qué difícil, vieras cómo me costó a mí y darme cuenta que como vengo con esa herida del abandono, se me hizo imposible porque yo me volví dependiente de esas sustancias o del alcohol y se genera en mí la humillación. Y una persona tan humillada, cuando estuve sin consumir y cuando también era niño, me volví un masoquista emocional y mentalmente y se viene la injusticia, me volví un controlador y se viene la traición, me volví una persona rígida. Traicionaba antes de que me traicionaban, abandonaba antes de que me abandonaran, rechazaba antes que me rechazaran. Pero Mauricio, tengo una buena noticia, que gracias al abandono, hoy ya no abandono, gracias al rechazo,
ya no me rechazo. Gracias a esa traición, ya no me traiciono porque me di cuenta que yo era el responsable de mi propia vida, no el responsable de las demás personas. Y así sucesivamente, Mauricio, vos que manejas el tema de la familia, ¿verdad? Me pasó a mí con mi familia porque mi propia madre tuvo que decir, no puedo más, mi hijo me está matando a pedazos, mi hijo me está destruyendo la vida, mi hijo me está partiendo el alma y tuvo que totalmente decirme, no más, le cierro las puertas, me pusieron unos candados que parecían los candados de la Reforma y basta, no puedo más. Ella me dijo a mí que tuvo que rendirse y tuvo que tomar una decisión entre verme mejor muerto que vivo, porque las drogas me iban a cobrar con mi propia vida. Imagínese, Mauricio, ya en una cárcel, ya en un hospital, lo único que me faltaba nada más era una lápida, ¿verdad? En un cementerio, ese epitafio que dijera ahí, aquí murió, eso era todo lo que me faltaba. De eso que me generó tanta fantasía, tanto placer, tanta euforia, hoy aprendí a darme cuenta que no era el problema, no era ni el alcohol, no era ni la vida, no eran ni los problemas, no era ni mamá, no era ni papá, no eran las drogas, no era el alcohol. Me di cuenta que el problema era yo. Yo recuerdo que nosotros en ese curso hablamos del iceberg, que decía que la gente sobre la línea de flotación del iceberg ve la adicción de la persona, ve su comportamiento enfermo, pero no sabe todo lo que hay detrás de eso. Que hay muchísimo dolor, hay muchísimo sufrimiento, hay vergüenza, hay abandono, hay desprecio. Yo era uno de esos que tendía a juzgar a la ligera a una persona con adicción. Yo decía, qué sinvergüenza, qué persona más mala. Pero cuando fui conociendo a la adicción, que como digo es el verdadero enemigo, ya entonces vi a la persona que la padece con otros ojos. Lo vi con compasión, que no significa que por yo sentir compasión no deba de poner límites. Vea lo que usted nos cuenta, qué importante, que su mamá llegó a un punto de desesperación, ella también tocó su fondo y tuvo que tomar una medida extrema que a algunos les puede parecer cruel, pero realmente pues fue lo sensato e incluso a usted le ayudó, como yo he escuchado a muchas personas igual que más bien ahora agradecen a sus familiares que les hayan puesto límites. Y es que a mí me decían que el adicto pues realmente solo entiende reglas, límites y normas. Y hay que ser firme. Y eso es una forma de estimularlo para que eventualmente, ¿verdad? Porque no siempre sucede, pues entonces busque ayuda, busque su propia recuperación. Y hablando de la familia, pues es un tema que normalmente cuando se habla de adicción no se toca y es importantísimo porque la familia también se enferma, la familia también se ve afectada y la familia necesita ayuda, que también existe ayuda, ¿verdad? Precisamente para ellos. Por ejemplo, bueno, yo recomiendo mucho los grupos Naranon y Alanon que trabajan con los 12 pasos, que yo considero que son una muy buena alternativa. Tal vez se vaya a necesitar una ayuda adicional, porque como decíamos, esto hay que atacarlo desde diferentes frentes, pero yo considero que son una muy buena alternativa. La familia me decían que podía ser en la cadena de apoyo al adicto el eslabón más fuerte o el más débil. Muchas veces precisamente por sus actitudes enfermas, la familia que también está contagiada, que ha caído en una dinámica enferma, más bien lo que hace es que hace que el problema se acrecente y permanezca. Entonces, una familia que ha trabajado en su recuperación puede estimular a que esa persona con el problema de adicción busque ayuda y si ya está en un proceso de recuperación, entonces no van a ser un obstáculo, porque desgraciadamente la familia también se puede convertir en un obstáculo para la recuperación de esa persona. Entonces yo invito también a la familia que convive con una persona con un problema de adicción a que busque ayuda por el bien de ellos mismos, para empezar, y también por el bien de esa persona que tiene un problema de
adicción? Mauricio, vea, eh, te comento, desde que yo dejé de consumir y dejé de beber, Mauricio, mi vida totalmente ha cambiado. He recuperado nuevamente los valores, los principios. Yo no tenía fe, encontré una fe que obra y no me daba cuenta, Mauricio, que la obra estaba en mí, que estaba en no beber y en no consumir. Y también hoy he adquirido un sano juicio únicamente en el no beber y en el no consumir. Mauricio, dirás que yo no le puedo decir a usted que yo vivo mal, porque el problema mayor mío siempre fue ese síntoma, que fue beber. Y viene el mal mayor, que es estar despedazado, humillándome por conseguir una peseta, por conseguir 500 colones o 1000 colones, o de 500 o de 5 en 5 para poder tener 500 colones que se me convertían como en 1 millón de colones. Entonces, yo hacía cualquier cosa, Mauricio, pero hoy disfruto de un trabajo en mi núcleo familiar, ¿verdad? En lo que es, en mi metro cuadrado, no volvieron a ver aquellos lamentos, los recibos están pagados, la comida no ha hecho falta, lo que es la luz ya no me la volvieron a cortar, lo que es el agua no me la volvieron a cortar, no volvió a faltar lo que es el grano, el arroz y los frijoles, no volvieron a faltar muchas cosas y he encontrado a verdaderos amigos que escuchándome y yo escuchándolos a ellos, eso es sencillo, Mauricio, allí es donde yo encontré la clave. Eh, una persona con el mismo mal, ¿verdad? En procesos de recuperación, ahí encontré yo la fuerza, encontré la recuperación a nivel personal y ahora, ¿qué quiero con mi vida? Ahora me genero en mí mismo ser mi propio arquitecto y ser duro conmigo mismo y considerado con los demás. Y antes me pasaba todo al revés, que era duro con los de afuera y considerado conmigo mismo. Entonces siempre me la jugaba a favor. He venido entendiendo que lo que tuve que aceptar y admitir la realidad de mi vida en la que yo estaba totalmente metido y Mauricio, encontré todo, me di la oportunidad de llenar esos vacíos existenciales a través de un programa espiritual y a través de no hablarlo, sino tratar de practicarlo porque como tengo la herida del rechazo muy enmarcado en mí, entonces lo estoy trabajando constantemente día a día, entonces yo era una persona que estaba buscando siempre la perfección y eso me trajo serios problemas. Y por ser perfeccionista siempre estaba en soledad. Entonces, Mauricio, es lo que te puedo contar hasta ahorita, ¿verdad? Que le agradezco tanto a muchas personas. Mientras haya una madre permisiva, siempre va a haber un adicto. Si mi madre no me hubiera cerrado las puertas de la casa, si la persona con la que convivía no me hubiera cerrado todo, absolutamente todo, probablemente, Mauricio, hoy yo no estuviera acá hablando con usted y estuviera muerto, porque eh, todo lo que se hace, Mauricio, es para evitar un problema emocional. Y ahora que hablaba del iceberg, yo me convertía como en una olla de presión que estaba hasta la mitad de agua y cuando ya estaba yo emocionalmente aturdido por una situación que no sabía manejar, que he tenido que aprender a manejar las adversidades y las vicisitudes y me he tenido que encontrar en un problema, todo lo que estaba en el fondo se venía para arriba. Entonces eso era como una montaña rusa de problemas aquí, de problemas allá, y he tenido que ir a trabajar con el fondo y ahora dar a mi vida una forma totalmente diferente y convertirme en mi propia escultura, de ir yo quitando poco a poco las malezas porque a mí me gustaba lo malo y hoy, Mauricio, me gusta lo bueno. Antes me gustaba lo malo, era bueno para lo malo y malo para lo bueno. Y ahora trato de tener
en mi vida, ¿verdad? Personas que me sumen, no que me resten. Y trato de hoy hacer las cosas bien. Acepté la realidad de la vida, no eran los dogmas, nada de esas cosas eran. Era haber encontrado la realidad de la vida y aprender a vivir entre las adversidades, porque siempre una adversidad me va a sacar de la zona de placer y de la zona de confort, pero como vengo tan arraigado, tengo tan apegado el rechazo, tuve que aceptar y comprender para ahora hoy vivir una vida útil y feliz a través de los rudimientos de la fe. Bueno, volviendo al tema de la familia, vieras que una vez recuerdo que le dije a una madre que lo que tenía que hacer era soltar a su hijo, porque su actitud, aunque si bien es cierto, era bien intencionada de protegerlo, no le estaba ayudando. Y me decía, pero es que si lo suelto se va a poner peor, va a hundirse más. Y que no tenía la fuerza para hacer eso. ¿Qué le dirías a una madre que estuviera pensando lo mismo, que ahorita está escuchando este programa y piensa exactamente igual que esa madre? ¿Qué le dirías? Que lo suelte y que comience a trabajar con ella misma, porque nosotros no podemos trabajar con los demás, no podemos trabajar con los pensamientos, con los sentimientos y las emociones de los demás. Las decisiones que yo tomé hoy es la que me tienen como me tienen. Porque si no, Mauricio, a mí me hubiera costado, porque si no hubiera tenido una mamá permisiva, una mamá facilitadora, y era como la ambulancia, ¿verdad? Cuando necesitaba en emergencia, ella estaba ahí y no me soltaba emocionalmente. Hasta que me soltó emocionalmente, yo tuve la oportunidad de quedarme solo y tocar fondo. Pero mientras que mamá me tenga agua, me tenga luz, me tenga un techo, tenga en la casa cable, tenga internet, evada responsabilidades y todas esas cosas, tengo un techo, tenga mi ropita lavada y después en las tardes voy otra vez a estar en el grupito social de consumo, Mauricio, muy difícilmente uno cambie porque voy a andar gordito, voy a andar cachetón, y a mí me pasó en muchas ocasiones esa situación. Si no me hubieran soltado, Mauricio, quizás hoy yo hubiera sucumbido más, pero gracias a todas las personas que se apartaron de mí, gracias a todo eso que me pasó, hoy soy lo que soy, Mauricio, pero si no, yo no estuviera hoy contándole esto porque el alcohol me generó un montón de enfermedades que ya no las tengo. Y también la sustancia me generó un montón de enfermedades que tampoco las tengo físicamente, pero mental y emocionalmente estoy trabajando. Pero hay muchas cosas, Mauricio, de mi vida que tengo muy claro por mi conducta, por mi enfermedad, por mi ignorancia, que ni mi familia, ni mis seres queridos, ni a todas las personas que yo les causé daño me van a perdonar. Tuve que perdonarme yo y después comprenderlos, que también ellos han pasado cosas muy difíciles y ahora darme la oportunidad en mi proceso de recuperación de tratar de hacer las cosas bien y sentirme bien conmigo mismo, porque soy un enigma desconsolador, ¿verdad? Lo importante es que yo encontré la confianza en mí mismo y me sembraron la naturaleza exacta de la enfermedad, la pérdida de control, impotente ante el alcohol, impotente ante una sustancia, y me quedó muy grabado en mi psiquis de lo grave que era mi problema, y tuve que también no tener reservas, no andar ese pensamiento en el cerebro de esa cerveza o creer que yo puedo en algún momento, de alguna forma, poder beber o poder consumir de una forma controlada. Eso es lo que me va a llevar hasta las gradas de la locura y de la muerte, y probablemente cobre con mi propia vida, porque allá afuera lo que es el alcohol y lo que son las drogas no van a tener contemplación por mí, porque voy a pagar con lo que uno paga es con la muerte, nada más, porque eso es la locura y la obsesión de que en algún momento pueda vencer al alcohol. Una vez alcohólico, una vez adicto, para siempre.
ya esos momentos placenteros no volverán nunca más en la vida, nunca. Entonces, Vieras que ahora, bueno, me ha llamado la atención que has hablado varias veces de vacíos existenciales. Bueno, como comentaba ahora, yo pues realmente creo que la logoterapia es una de las disciplinas que puede ayudar en el tema de la rehabilitación de un adicto. De hecho, hay cursos de logoterapia dirigidos a personas que trabajan con gente con problemas de adicción. La logoterapia lo que busca es ayudar a la persona a encontrar un sentido para su vida. Precisamente yo voy a participar en las segundas jornadas internacionales de logoterapia que se van a realizar aquí en Costa Rica, que son organizadas por el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, donde pues se va a hablar, entre otras cosas, acerca de cómo aplicar la logoterapia en el tema de la rehabilitación de personas con problemas de adicción. Aprovecho la oportunidad para invitar a las personas que quieran conocer sobre la logoterapia, pues que entonces aprovechen esas jornadas. Pueden buscar información en el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, que tienen página en Facebook, y también personas que trabajen en el tema de rehabilitación, que considero que es muy importante que se profesionalicen, que conozcan bastante para poder ofrecer una ayuda efectiva a las personas que pues precisamente están buscando rehabilitarse, porque hay que conocer bastante. Entre más se conozca, entre más se sepa del tema, más ayuda se le puede dar, porque si es un centro que tiene buenas intenciones, pero no tiene el conocimiento, no va a ser de ayuda. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje final le darías a las personas con problemas de adicción y a quienes conviven con ellas? a las que conviven con las personas que tienen problemas con un hijo o con una hija o con un esposo o con una esposa en este mundo de las adicciones, que es un mal de una enfermedad, de esa obsesión y esa compulsión, que le den la oportunidad, ¿verdad? De que le den la oportunidad de que lo dejen libre, de que le den la oportunidad de que tome sus propias decisiones, pero también que la familia, las esposas, los esposos, las parejas se den la oportunidad también de buscar todos esos tipos de ayudas como herramienta y dejar vivir, y a las personas que, que las personas que tomaron esas decisiones no sabemos y no podemos controlar, ¿verdad? La vida de los demás. Lo que yo puedo es trabajar conmigo mismo y después de haberme trabajado conmigo mismo, poder compartir las experiencias y darse una oportunidad, como lo mencionabas ahora, con la logoterapia, con la autoayuda, ir a reuniones, estar en una agrupación y todas esas cosas. Las personas que padecen de una adicción, que se derroten, que no hay otra. Hay por tres causas que una persona bebe o una persona consume: porque no se ha derrotado, desobediente a un programa de principios espirituales, y que también si vuelve otra vez a beber, porque es alcohólico, y si vuelve otra vez a consumir, porque es una persona que tiene dependencia hacia una sustancia, y hasta que toque fondo, hasta que lo pierda todo, si no lo ha perdido, ¿verdad? Que se dé la oportunidad de que es incapaz de gobernar su propia vida e incapaz de también de gobernar el alcohol y gobernar un tipo de sustancia, porque cuando se apodera, secuestra su mente, secuestra su cerebro, y totalmente va a estar encerrado en un mar de infierno y en un mar de sufrimiento. Y Lester, bueno, si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? Al teléfono 8585-5671, o si no, ahora me encuentro en TikTok conversando un poco de esto, ¿verdad? Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, si en algún momento tengo que también poder tener alguna persona que necesite ayuda y sé que no tengo las cualidades en la parte de la familia, yo ya sé a quiénes acudir, y una de esas personas es Mauricio, es su persona. Muchas gracias, Lester. Ya tenemos que ir terminando nuestro programa de hoy.
Sobre Renovación CR, pues puede encontrar información en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hablando de TikTok, hemos compartido algunos de los videos de Lester. Pueden entrar a nuestro perfil si quieren verlos y también ingresar al perfil de Lester para que lo sigan. Búsquenos como Renovación CR o Renovación Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada, muchísimas gracias a Lester y será hasta la próxima.